Las funciones inversas, como su palabra lo dicen, hacen el camino inverso en este caso. Estamos acostumbrados a que una función vaya de las x a las y. Las funciones inversas van de las y a las x. Intercambian esta pareja de variables, haciendo que aparezca una nueva función que se llama función inversa. ¿Qué condiciones debe tener una función para poder tener una función inversa? La función original debe ser 1 a 1 y la función inversa la vamos a llamar f a la menos 1. No hay que confundir ese menos 1 como un exponente. Esto no equivale a 1 sobre f a la x. Si f tiene una inversa, f a la menos 1 tiene que cumplir que la composición de esa función con su función original deba ser igual a x, o sea, la función identidad. Conocemos que la función identidad es una línea que divide el plano cartesiano pasando por el origen en un ángulo de 45 grados. Si yo tomo la función f de x, esta de color café, la inversa sería la azul, que sería f a la menos 1, de tal manera que tienen simetría con respecto al eje y igual a x. Entonces, las parejas XY que pertenecen a f de x encontrarán entonces parejas de la forma YX que pertenecerán a la inversa de la función f de x. El dominio de la función f de x es el rango de la función f a la menos 1 de x y viceversa. Es decir, que estas dos funciones, una función y su función inversa, intercambian dominios y rangos. Voy a hacer un procedimiento algebraico para determinar la función inversa de una función dada. Voy a tomar esta función racional. Esta función racional es 1 a 1, es decir, que para cada x diferente voy a encontrar un y diferente siempre y cuando x no sea igual a menos 1. Entonces, parto de que la función es 1 a 1, entonces voy a utilizar el concepto de composición de funciones y que el resultado debe ser igual a x. Entonces tomo la función g y hago la composición con g a la menos 1 de x. Y eso tiene que ser igual a x. Entonces lo que hago es, esta función corresponde a esta. Lo que hago es cambiar los x por g a la menos 1 de x. Entonces aquí tengo un x, entonces lo cambio por g a la menos 1 de x. Y divido. Aquí tengo otra vez al x, entonces g a la menos 1 de x más 1. Y esto tiene que ser igual a x. Entonces, despejo porque el objetivo final es despejar g a la menos 1. Entonces multiplico a ambos lados por g a la menos 1 de x más 1. Entonces nos queda que g a la menos 1 de x es igual a x multiplicado por g a la menos 1 de x más 1. Ahora hago el producto, la ley distributiva, entonces tenemos g a la menos 1 de x es igual a x por g a la menos 1 de x más x por 1, x. Ahora, como el objetivo es despejar g a la menos 1, entonces sumo a ambos lados menos x por g a la menos 1 de x. O sea que nos queda g a la menos 1 de x menos x por g a la menos 1 de x igual a x. Determino el factor común en este caso, que es g a la menos 1 de x, y este es igual, factor común de 1 menos x, y este es igual a x. Ahora despejo. Y entonces nos queda
que g a la menos 1 de x es igual, divido ambos lados por 1 menos x, entonces nos queda que es igual a x sobre 1 menos x. Y ahí tenemos la función inversa. Ahora voy a hacer el cálculo de la función inversa para una función cuadrática. ¿Cuál es el problema de la función cuadrática? Que las funciones cuadráticas no son 1 a 1. Entonces hay que restringir el dominio de esa función. Es decir, tomo la parábola y la parto a la mitad. Para poderla partir a la mitad debo encontrar el vértice o desarrollar una estrategia que me permita determinar el eje de simetría que corresponde a la x vertical. Entonces voy a completar el cuadrado para poder restringir su dominio. Entonces la función original es f de x igual a x al cuadrado más 4x. Para completar el cuadrado, entonces divido a la b, que es el 4, entre 2 y lo elevo al cuadrado para completar el cuadrado y lo vuelvo a restar. Entonces, la mitad de 4 es 2, entonces le agrego 2 al cuadrado y ahí me queda el trinomio cuadrado perfecto. Pero como le agregué 2 al cuadrado, tengo que restarle 2 al cuadrado. Entonces ya tenemos la función. La función es de este de acá. Sería nuestro trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos que f de x sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, más la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2, todo al cuadrado, menos 2 al cuadrado, o sea, menos 4. Entonces, con este dato ya puedo determinar cuál es el vértice. Entonces, el vértice de la función es igual a menos 2, menos 4. Entonces, este x es el que me define la mitad de la parábola. Entonces voy a tomar los x, voy a restringir, entonces restringo para los x mayores o iguales que menos 2. Entonces, sigo haciendo el procedimiento. ¿Qué ventaja tengo ya? Que ahora sí puedo hacer más con tranquilidad con esta ayuda de hallar la función estándar. Es más fácil despejar la x. Entonces ahora voy a hallar la composición de funciones. La composición debe ser de tal manera que f compuesto f a la menos 1 de x sea igual a x. Entonces nos quedaría f de f a la menos 1 de x sería igual. La función es esta que tengo acá. Donde haya x la cambio por f a la menos 1. Es decir, f a la menos 1 de x más 2 al cuadrado menos 4. Y eso tiene que ser igual a x. Entonces despejo ahora el cuadrado, entonces nos queda f a la menos 1 de x más 2 al cuadrado es igual a x más 4. Y para despejar f a la menos 1, entonces calculo la raíz cuadrada a ambos lados. En este caso, la raíz cuadrada no va a ser más o menos, porque al resolver definimos que solo voy a tomar un lado de la parábola, el lado positivo. Entonces al resolver nos queda f a la menos 1 de x más 2 es igual a la raíz cuadrada de x más 4. Y despejando, entonces nos queda
que la función inversa f a la menos 1 de x es igual a menos 2 más la raíz cuadrada de x más 4. Y de esta manera, pues obtenemos la función inversa de f de x, que no era una función 1 a 1. El procedimiento es igual que el procedimiento de las funciones 1 a 1, pero es necesario hacer evidente que se restringió el dominio para poderlo resolver. Gracias.